Señoría, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa la registramos en el pasado mes de septiembre. Argumentábamos entonces la necesidad de declarar la cultura como bien esencial por la intensidad y la dureza con la que incidía la pandemia en este sector. Un sector que, por la importancia y la relevancia que tiene el desarrollo y el avance social, debería ser, a nuestro juicio, especialmente protegido. Bien, han pasado 5 meses desde entonces y el sector de la cultura sigue sufriendo una situación insostenible que pone más en evidencia aún, si cabe, la necesidad de adoptar medidas urgentes que ayuden a la recuperación y al relanzamiento de este sector. Esta situación prolongada en el tiempo, además, trae consigo un enorme riesgo cuyos efectos serían letales para la sociedad, porque puede suponer un daño irreparable para la cultura. Hay ya muchas personas, muchos artistas, que han abandonado sus proyectos, que han abandonado sus sueños, sus ansias de crear y han decidido dar otro rumbo a su vida profesional, lo cual es lamentable realmente. La pandemia, pues, podríamos decir que ha supuesto ya una sangría en este sector. Fue este sector uno de los primeros en quedar inactivo, con cancelaciones, cierres, suspensiones de programaciones de un día para otro, y ha sido de los últimos en reiniciar tímidamente aún alguna actividad, y está muy limitada. No podemos olvidar, además, que este sector venía muy dañado por los recortes de la crisis de 2008 y, por lo tanto, la situación está al límite en un sector que, además, es fragmentado, heterogéneo, diverso y muy frágil y muy debilitado a la hora de defenderse ante la situación que ha originado la pandemia. Ante esta situación, la pregunta es obligada. ¿Acaso solo es esencial en la vida lo que reporta beneficio económico a las grandes corporaciones? La respuesta es claro, un rotundo no, porque son las personas las que deben de estar en el centro y también en el centro de lo que consideramos esencial en una situación de crisis. Y la cultura, además de un derecho reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura es totalmente necesaria porque nos ayuda a vivir, a pensar, a descubrir, a gozar, a progresar, o sea, a todo eso que es lo esencial para las personas. Y, además de todo esto, tan esencial para la vida y cualquier sociedad, la cultura es también industria, una parte importante del motor económico de este Estado. El sector de la cultura, espectáculos y eventos engloba a profesionales y empresas con un impacto directo estimado en el tejido económico del 3,8% del PIB estatal y supone 700.000 puestos de trabajo, y estamos hablando de empresas de sonido, de iluminación, de vídeo, de escenografía, de material para eventos, técnicos y sonido, maquilladores, coreógrafos, productores, promotores, músicos, artistas y muchos otros. Es un mundo. Y todo esto es lo que mueve la cultura, que además es también patrimonio. Es patrimonio, tal y como lo reconoce la UNESCO, y también la cultura también es salud. Las personas, las sociedades necesitan de la cultura para formar personas sanas en sociedades sanas. Por lo tanto, creemos necesario declarar la cultura como bien esencial, pero consideramos que esta declaración hay que llenarla de contenido para que esto no quede en una declaración pomposa sin más contenido que el propio enunciado. Y llenarlo de contenido supone hacerlo con medidas económicas y financieras que rescaten al sector y contemplando ayudas directas a los autónomos, a las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, y medidas de apoyo también que fomenten el retorno de la actividad cultural a la vida social en condiciones de seguridad en estos momentos. Es lo que se ha hecho en países muy cercanos desde los primeros meses de la pandemia, y resumiré algunos ejemplos, pocos. Bajo la premisa de defender la cultura, el Gobierno alemán ha dotado de apoyos mensuales a los autónomos, de ayudas a las pequeñas empresas. Italia creó un fondo de emergencia para el audiovisual, el cine y el entretenimiento. Portugal es uno de los países que ha actuado antes y ha ofrecido más medidas excepcionales en relación a los espectáculos no realizados, otro drama que tiene el sector. En Dinamarca se han quedado sin festivales, sin actos culturales, pero con compensaciones. Y en el Estado francés, hace unos meses, realmente era un placer leer una entrevista que se publicó en Le Monde hace un par de meses a la ministra de Cultura francesa, Bachelot, en la que no malgastaba tiempo en promesas gaseosas ni llenaba un discurso con frases bonitas de apoyo a la cultura.
Simplemente ofrecía cifras concretas, daba cuenta de un plan organizado para el rescate del sector cultural, que tras el del transporte en el Estado francés es el que más está sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, y desglosaba los 2.000 millones de euros destinados a todos los niveles implicados, del patrimonio estatal hasta el negocio privado, las ayudas al desempleo y al pequeño negocio, ayudas en las que entran desde salas de teatro hasta librerías, que en Francia son la base de la industria editorial. En definitiva, lo que representaba en ese momento la ministra de Cultura francesa era la representante de un país orgulloso de su cultura y consciente de lo que la cultura supone para el avance social. Si se considera que la cultura es un bien esencial, resulta imprescindible tratarla como tal. Y eso solo se consigue con un planteamiento inteligente que ayude a promover esa expresión que últimamente está tan de moda, que es la del cambio de paradigma. La cultura no tiene que ser un lujo. Defender, sostener la cultura es querer la sociedad, es querer a las personas, es querer, tiene que ir terminando. Ahora mismo, es querer a tu país, en definitiva, es querer que el país sea educado y culto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Aizpuru Arzalluz. Muchas gracias, señoría.